Bien, estimados y estimadas estudiantes champañistas, tengan ustedes el saludo fraterno y cordial de su profesor Luis Basauri Castillo. En este momento en que estamos todos reunidos en casa, protegiéndonos de esta pandemia que aún está casi en todo el mundo, debemos estar protegidos. Como ya saben, las recomendaciones: lavarse bien las manos, estar aseándose completamente con el alcohol y todo lo demás. Tenemos que limpiar muy bien todas las superficies que vamos a utilizar. Entonces hay que tener precauciones del caso y que juntos vamos a superar esta pandemia que está azotando a todo el mundo. No hay por qué temer. Mientras tú estés en casa, nada nos va a pasar. Así que vamos hoy a desarrollar un tema muy hermoso, muy exquisito. Es la primera parte del Tahuantinsuyo que vamos a desarrollar. Entonces te invitamos a que estés atento a esta explicación para que así te sirva de algo para que consolides y el desarrollo de tus temas. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar acerca del Tahuantinsuyo y en primer lugar vamos a hablar sobre el origen de los incas. Y este origen de los incas, que es un origen a través de las leyendas, que prácticamente se hablan de dos, la más importante, que es la leyenda del lago Titicaca y también la leyenda de los hermanos Ayar. Estas dos leyendas hacen más o menos, un punto de vista importante para ver cómo es que se originó y cómo es que se fundó este gran imperio. Entonces vamos a hablar al respecto. Algo breve sobre el lago Titicaca. La leyenda del lago Titicaca se dice que el dios Sol o el dios Inti en quechua, como veía que la tierra estaba toda desordenada, los hombres vivían en un estado primitivo, que comían la carne cruda, que no podían sembrar, entonces que vivían en cuevas. Entonces Dios, viendo ese desorden, envió a su hijo y a su hija, llamado su hijo Manco Cápac y su hija Mamaogyo, que ellos, según la leyenda, dicen que salieron del lago Titicaca, y sabemos nosotros que este lago Titicaca pertenece tanto a Perú como a Bolivia, pero salieron de ese lago, y el dios Sol les encomendó, diciéndoles: vayan ustedes a buscar un terreno que sea fértil, y en ese terreno, en esa tierra fértil, ustedes van a fundar un imperio. Y les dio una vara de oro, y les dijo: donde allí se hundiera esta barra, ahí ustedes fundarán este gran imperio. Es así que Manco Cápac y Mamaogyo, según la leyenda, van caminando por los valles, hasta que en el cerro Guanacaure se logra hundir esta barra de oro, y ahí ellos se quedan para fundar el gran imperio. Ya había gente en ese momento ahí, ¿no? Que vivían de todo desordenado, no tenían técnicas agrícolas. Entonces Manco Cápac se encargó de enseñar las técnicas agrícolas, y Mamaogyo se encargó de cocinar, cómo recolectar frutos, qué frutos eran los más indispensables. Bueno, y se formó ahí de a pocos esa organización que al final se va a convertir en un imperio. La otra leyenda, que es, digamos, un poco más extensa, es la leyenda de los hermanos Ayar. Ahí, ¿quiénes destacan? Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca. Eran 4 hermanos. De estos 4 hermanos, había uno que era supuestamente que tenía más fuerza, que cuando él se enojaba la tierra temblaba y había terremotos cuando gritaba. ¿Quién era ese Ayar? Ayar Cachi. Entonces, Ayar Cachi, según la leyenda, era el hombre más envidiado de los 4 hermanos. Le envidiaban a él. Y una vez, cuando ellos salieron del cerro Tamputoco con sus 4 hermanas, y los 4 hermanos Ayar salieron, los 8 en total, y se dirigieron en busca también de tierras fértiles. Pero en el camino, con la intención de anular, de deshacerse de Ayar Cachi, porque le tenía envidia, como dice según la leyenda, hacen de que se habían olvidado los vasos ceremoniales, unos vasos de oro para que ellos hagan sus ceremonias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo envían a Ayar Cachi, y eso estaba en una cueva, en esa cueva de Tamputoco, y después mandan a otro encargado para que cuando Ayar Cachi entre a la cueva a buscar los vasos,
lo tape con una piedra y lo encierra. Cosa que así pasó. Ayarcachi entró en la cueva y uno de los ayudantes de los hermanos Ayar que encontraron se fueron y cerraron la cueva. Ayarcachi, por más que gritó, por más temblores que hubo en la tierra, ¿no?, ya no pudo salir, según la leyenda, y se quedó ahí encerrado. Más adelante, Ayarauca también se va a convertir, se va a posar sobre una roca donde había también ídolos de piedra y se va a convertir también en piedra. Lo mismo le pasó a Ayar Uchu, se va a convertir también en piedra. Entonces, ya no estaba Ayarcachi, ni Ayar Auca, ni Ayar Uchu. ¿Quién quedaba? Solamente Ayar Manco. Ayar Manco y su esposa y las otras 3 mujeres continuaron el viaje y solo salió solamente Ayar Manco. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quiénes eran los personajes? Por ejemplo, Manco Cápac y Mama Ogllo en la leyenda del lago Titicaca, y Ayar Manco y su esposa Mama Ogllo en la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Quién es? Son el mismo personaje, solo que uno es Manco Cápac y el otro es Ayar Manco, ¿no? Entonces son el mismo personaje. ¿Quiénes eran en sí estos 4 hermanos? Los 4 hermanos eran 4 tribus que luchaban entre ellos, ¿no? Estaba la tribu de Ayar Manco, la tribu de Ayarcachi, de Ayar Auca y Ayar Uchu. Y entre todos, cuentan los historiadores que hubo una lucha entre ellos y el más poderoso era la tribu de los Mascas, que era la tribu de Ayar Manco. Y esa tribu le doblegó al resto y se quedó como única tribu ganadora, en la cual ellos pues fueron los que fundaron finalmente el Cusco. Esto es así a grandes, digamos, en un resumen, lo que podemos decir acerca de ambas leyendas. Muy bien, entonces, de carácter legendario, tanto la leyenda del lago Titicaca como la leyenda de los hermanos Ayar. Ahora, siguiendo, ¿qué pasó después? Vamos con el siguiente punto, que es sobre la evolución histórica. La evolución histórica se basa en 2 etapas, la etapa preimperial y la etapa imperial. En la etapa preimperial, ahí suceden pues, digamos, los primeros indicios de la fundación del Cusco y también los primeros, digamos, situales o también llamadas confederaciones, pequeños grupos de etnias que fueron colonizando el Cusco, poco a poco se fueron integrando. Entonces, en el periodo legendario hay 2 incas que se pueden destacar. Uno de ellos es Manco Cápac y el otro es Sinchirroca, ambos que estuvieron también en este periodo legendario. Y en el periodo de la Confederación, ahí está Maita Cápac, el Inca Cápac Yupanqui, también estaba Inca Roca, entre otros. Eso en el periodo preimperial. ¿Y qué Inca destacan en el periodo imperial? En la etapa de, digamos, de la formación inicial está el Inca Pachacútec, a quien también se le reconoce como el Inca organizador del Tahuantinsuyo, a Pachacútec. Y también en la etapa imperial del apogeo está el Tupadimpe Yupanqui, por ejemplo, y también Huayna Cápac. Y en la etapa ya de la crisis política estuvieron los 2 hermanos, Huáscar y Atahualpa, que más adelante nosotros vamos a hablar de mucho de lo que hicieron ellos para organizar este imperio de los incas, que logró, digamos, conectar en lo que hoy actualmente podríamos hablar de 6 países, ¿no?, en la actualidad de Sudamérica, en lo cual los incas tuvieron en su territorio tan extenso que tuvieron. Bien, el siguiente punto es el espacio geográfico. ¿Cuál es la ubicación del espacio geográfico? Acá lo podemos también determinar en el mapa. Podemos ver que el espacio geográfico corresponde a la parte occidental de América del Sur. Esa es la parte de la ubicación. Y en cuanto a los límites, por el norte llegaron hasta Pasto, hasta Colombia. Pasto queda en Colombia, hasta el río Ancasmayo. Ancas es azul y Mayo es río, o sea, hasta el río Azul.
Entonces, por el norte, los incas se extendieron hasta Pasto, Colombia, en el río Ancasmayo. Por el sur, llegaron hasta el río Maule, en el actual Chile. Y por el este, llegaron hasta la ceja de selva, ¿no? del periodo donde cruzan la Amazonía y también parte de los Andes y la ceja de selva, esto por el este, y también llegaron a la actual Bolivia, ¿no? Y por el oeste, por el Océano Pacífico. En el mapa podemos observar la división política. En el norte, podemos ver acá el mapa, en el norte o el noroeste está ahí una división política, se llama Chincha-Suyo. ¿Qué significa en primer lugar Tahuantinsuyo? Tahuan es 4 y Suyo es región, o sea, 4 regiones. Por eso acá tenemos Chincha-Suyo, tenemos también a Collasuyo, al Antisuyo y al Contisuyo. El Chincha-Suyo estaba al norte, en el sur estaba el Collasuyo, al lado oeste estaba el Antisuyo y al lado oeste estaba también el Contisuyo. Entonces 4 regiones fueron Chincha-Suyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. En cuanto a los sectores, se dividieron el Tahuantinsuyo en 2 sectores, el Hanan Cusco y el Urin Cusco. En el Hanan Cusco, o también Hanan significa arriba y Urin significa abajo, o sea, el Cusco de arriba y el Cusco de abajo, o en otras palabras, el Alto Cusco y el Bajo Cusco. Estos son los sectores que se predominaron durante esta primera etapa en el Tahuantinsuyo. Algunas personas, científicos, señalan de que los incas, si bien es cierto, se dice que llegó hasta el río Maule en Chile, pues también dice que ha encontrado evidencias en la Antártida, ha encontrado restos incaicos. Es muy probable que los incas también hayan llegado hasta la Antártida por el sur. No sabemos, solamente son hipótesis de los hallazgos que aún siempre estas culturas siguen investigando. Algunos dicen que no, que fueron solamente ahí del río Maule de Chile hacia abajo, no del Cusco, sino los habitantes de Maule. Pero es muy probable que si eso correspondía a todo el imperio, es muy probable que los incas hayan llegado también a la Antártida. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, podemos ver de que la evolución histórica de los incas fue una evolución, digamos, perfecta, porque llegaron a conquistar a los chimúes, lograron conquistar a diferentes etnias de muchos lugares. Imagínense que, como les decía, ¿no? El Tahuantinsuyo en esos tiempos fue un multinacional. ¿Por qué fue multinacional? ¿Por qué? Porque unió a muchas naciones actuales, por ejemplo, Colombia, Ecuador, el mismo Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Porque también por el sureste del Collasuyo también está Tucumán, la región de Buenos Aires. Entonces, todo eso fue una inmensa extensión que tuvo el Tahuantinsuyo y que, bueno, eso le valió para también después organizarse. El problema era cómo controlar a todo ese territorio. Y es por eso que durante el Tahuantinsuyo también hubieron muchos funcionarios para que le ayudasen al gran Inca a gobernar. Entonces, esto es lo que más o menos vamos a hablar. Es la primera parte del Tahuantinsuyo. Nos falta hablar muchísimo. En las siguientes sesiones vamos a continuar hablando sobre el Tahuantinsuyo, pero en esta primera parte hablamos básicamente del origen, de la evolución histórica, también del espacio geográfico y de la división política y sus sectores. Todos los incas tienen que ver ahí algo de lo que ellos hicieron durante su presencia en esta etapa de la historia del Perú. Gracias, que Dios les bendiga, a cuidarse y que Dios nos tenga siempre de su lado. Muchas gracias.